Nuevamente a todos los hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio de crecimiento espiritual. Y se trata de crecimiento espiritual, como usted puede ver. Este tema Dios nos los ha dado a propósito hace mucho tiempo, donde específicamente se ha comenzado con esta premisa, ¿no? De que sin sacrificio no hay avance. Hermanos, tenemos que entender algo que es real. Sin sacrificio no hay avance. No vamos a ir a ningún lugar si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos, no vamos a ir a ningún lugar. O sea, de eso tenemos que meternos bien en la cabeza. Es algo irracional, hasta podría ser como hasta descabellado pensar de que algo se puede obtener sin sacrificio. Eso no existe. Como todas las cosas que muchos de ustedes han llegado a conseguir, y a raíz de qué han llegado a conseguir, a raíz de sacrificios. El sacrificio, mi mamá decía que el sacrificio paga, y eso es verdad. Mi mamá tuvo 8 hijos. eh, por mantenerlos juntos, pues ella se levantaba a las 3 de la mañana a trabajar y se iba a las 11 de la noche a dormir por tantísimos años, pero nunca descuidó el cuidado de sus hijos, la escuela de sus hijos, la manutención de sus hijos, su alimentación de sus hijos. Y eso ella siempre dijo, el sacrificio paga, y eso es verdad. Pues hoy mi mamá vive como una reina, pues todos sus hijos la tienen como una reina porque vive como una reina, hoy vive como una reina, y siempre su ideología fue esa, ¿verdad? O sea, el sacrificio paga, y es verdad, el sacrificio paga. O sea, de todo lo que hizo fue excepcional, en cuanto a trabajar como si fuera 10 personas en una persona, y vimos que su sacrificio fue excepcional. Eso lo hemos admirado, lo admiramos, y es algo sobrenatural para mí personalmente, ¿no? Admiro de una manera excepcional a mi mami, de verdad. Para mí es una de las figuras en cuanto a sacrificio de imitar en la vida, ¿no? En la vida cristiana tengo como referentes grandes personajes de la Biblia, pero uno de ellos de una manera que desbordó mi manera de ver la vida cristiana fue cuando comencé a leer la historia del apóstol Pablo, sobre todo cuando analicé los dos últimos, quizás capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 de la segunda letra a los Corintios. Esos tres capítulos revolucionaron mi vida de ver la vida cristiana. Eh, Leer esos textos de la vida del apóstol Pablo sí, sinceramente me llevó a reflexionar qué es la verdadera vida cristiana. Y históricamente se demuestra que ese hombre existió, revolucionó el mundo llevando el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Y no hubo nadie como el apóstol Pablo, nadie. Y revolucionó mi manera de ver la vida cristiana conforme usted va estudiando el cristianismo. Y pues lógicamente por excelencia usted puede ver a Jesucristo, que sin sacrificio no pudo haber salvado la vida nuestra. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Sin sacrificio, hermanos, no hay nada, no se logra nada. Jesús tuvo que sacrificarse, tuvo que negarse, tuvo que humillarse, tuvo que servir, tuvo que ser pisoteado, tuvo que ser escupido, tuvo que ser golpeado, tuvo que ser engañado, traicionado, tuvo que ser flagelado, destrozado, crucificado. Sin eso no hubiera habido salvación. Entonces, esto es lo que yo le quiero
lo que yo le quiero preguntar a los cristianos de estos tiempos, ¿qué nos hace creer a nosotros que la vida cristiana es esa vida cristiana miserable sin sentido que estamos viviendo muchos de nosotros? Que no estamos dispuestos a sacrificar nada, 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 nada. Y pensamos que así vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos, de que Dios nos tiene en esta tierra para que Él cumpla un propósito con nuestras vidas en esta tierra. No vaya a pensar usted que Dios lo ha salvado para que usted esté en esta tierra viviendo cómodo, para que usted logre sus propósitos, para que usted logre sus objetivos. Dios no lo ha salvado para que usted cumpla sus propósitos o para que usted cumpla sus objetivos. No, Dios no tiene esa manera de actuar en nuestras vidas. Dios nos ha salvado exclusiva y únicamente para que podamos cumplir con sus propósitos. Y la única manera de cumplir los propósitos de Cristo es a través del sacrificio. Sin sacrificio no vamos a cumplir los propósitos de Cristo. Yo me miraba cuántas barreras le venían a mi mamá. Se enfermaba, mire, imagínense 8 hijos. Uno le pasaba una cosa, el otro le pasaba otra cosa. ¿Qué podía hacer, pobre mujer sola? Porque mi papá era un alcohólico y encima de que tenía 8 hijos, un padre alcohólico. Imagínense las barreras que venían. Ella pudo tranquilamente dar a regalar a sus hijos o volverse loca o abandonar a uno de sus hijos por aquí o dejar que sus hijos vivan como se le da la gana. Mire, sin sacrificio, sin sacrificio nunca, nunca se va a llegar a ningún lugar. Hubo obstáculos. En la vida de todas las personas que han llegado a lograr algo en la vida, ha habido siempre obstáculos. Siempre va a haber oposiciones que van a querer bloquear lo que usted ha comenzado a hacer. Y si no está dispuesto a sacrificar, déjeme decirle que nunca va a llegar a lograr conseguir lo que verdaderamente Dios quiere conseguir hacer con su vida de usted. Y eso es algo bastante triste en esta era en la que estamos viviendo nosotros los cristianos, en que cada vez amamos menos a Dios y amamos más lo que nosotros queremos. Cada vez amamos menos a Dios, perdón, cada vez amamos menos a Dios y más a lo que nosotros queremos. Por eso que hay mucha gente donde dice, no, yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo otra cosa que hacer, el otra cosa que hacer. Y la pregunta es, ¿y tu vida cristiana? ¿Dónde queda lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Qué, te has enterado para qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Cómo, hasta qué punto Dios quiere transformarte? No sé si usted se ha enterado porque desgraciadamente pareciera ser que no entendemos, caminamos así. Y no está bien vivir ese tipo de vida cristiana. No está bien porque estamos yendo a la deriva, estamos viviendo sin sentido, sin propósito, sin hacer nada. Me refiero sin hacer nada para las cosas de Dios. Mire, quizás todos de nosotros ya tenemos mucho tiempo, quizás muchos años estar dentro de una iglesia evangélica. Quiero preguntarle si su vida cristiana ha llevado cambiamientos radicales de sacrificios donde hoy su vida es una excelencia, donde tiene un temperamento de bendición, donde su servicio es de un corazón puro, donde su entrega a Dios ha ido aumentando cada vez más y más y más.
Y eso es uno de los puntos más importantes que llegamos a entender cuando Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es similar, igual a este, dice el Señor, pero el primer mandamiento siempre viene a ser siendo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, dice la Escritura. Pero pareciera ser que eso se nos acaba cuando hay momentos de oposiciones que se nos vienen y es ahí que donde se nos mueve el piso y no estamos dispuestos a sacrificar, porque sin sacrificio, hermanos, no vamos a ir a ningún lugar. Vamos a perder solamente nuestro tiempo. Eso es lo que vamos a hacer, perder nuestro tiempo. Y lo que Dios quiere es una vida de sacrificio en la vida de cristianismo. El que cree que la vida de cristiano no es una vida de sacrificio, pues está perdiendo su tiempo porque la vida de cristiano está basado sobre este principio. Y los que no viven en sacrificio en la vida cristiana es porque no están viviendo en el cristianismo que Dios quiere que se viva. Esa es la única realidad. Y a eso vamos a dar honor con el mensaje a las 7 iglesias, que Dios le habla a cada iglesia de una manera específica, pero también, aunque si es un mensaje literal a cada iglesia del Asia Menor en esos tiempos, también se considera que es un aspecto, dentro de la teología se le considera un aspecto profético para, para la demostración de las etapas periódicas que tuvo la iglesia cristiana a raíz de los años. Y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a ir a analizar cómo de una manera bastante contundente, abrumador, este tipo de cosas que por el cual la iglesia ha pasado diferentes aspectos, diferentes periodos, diferentes eventos en cada periodo, y hay una demostración bíblica para que más o menos nos ilustre a qué se refiere este acto profético. Y Dios comienza así con el libro, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Ok, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 1 y verso 2, solamente vamos a leer esos dos versos. Dice las escrituras: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los teólogos consideran a esta primera era cristiana, que aparentemente abarca o aproximadamente abarca, tome atención en los datos cronológicos que le voy a dar, los años que le voy a dar. Eh, los, los teólogos consideran que la era apostólica abarca solo y exclusivamente desde el año 35 hasta el año 100, aproximadamente. Años antes o años después puede ser variante mínimo, pero no excesivo. Puede ser variante mínimo o variante máximo no, excesivo no, pero un variante mínimo sí puede ser. Entonces le consideran a la era apostólica cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dice que has probado a los que se hacen llamar apóstoles y los has encontrado mentirosos. Pues esta es una era de la iglesia que comienza la era apostólica aproximadamente del año 35 al año 100, como le digo, años antes o años después, no tantos
probablemente unos años más adelante, un poquito, no muchos. Entonces, eso es la era apostólica. Entonces, esa primera carta, lo que se tiene que considerar, los teólogos dicen, lo que se tiene que considerar ahí es que es la era apostólica, o sea, el ministerio apostólico, la dirección apostólica, ¿verdad? La verdad apostólica. Y los únicos que tenían la dirección apostólica, el ministerio apostólico, la verdad apostólica, la dirección apostólica, eran los 12 apóstoles. Ningún otro apóstol. Eran los 12 apóstoles. Ahora, cuando se refiere a 12 apóstoles, nosotros sabemos, pues, por lectura bíblica, que quedaron 11 porque Judas se ahorcó, pero Cristo, cuando Pablo estaba yendo a Damasco a capturar a los cristianos, Cristo llamó a Pablo y lo constituyó apóstol. Por eso es que Pablo dice, fui el último de los apóstoles que Dios constituyó. Entonces, cuando se le habla a la iglesia de Éfeso sobre la era apostólica, se le considera dentro de los 12 apóstoles al apóstol Pablo. Entonces, en esta era se le conoce la era apostólica de los 12 apóstoles, el ministerio solamente de los 12 apóstoles. Ahora vamos a ver la iglesia la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna, esta es la iglesia que, mire, esta es la iglesia que se mantiene y cuida celosamente la herencia de los apóstoles al punto, mire, al punto de abandonarlo todo, incluso de dejar sus propias vidas con tal de no negar al Señor y de vivir para Él hasta la muerte. Este periodo fue el más brutal y aterrador para la iglesia porque se levantó una persecución por los romanos que no era paragonado para nada con la persecución que levantaron los judíos en la era de los primeros cristianos en Jerusalén. Esta persecución brutal, hermanos, de los romanos, escúcheme, la era aproximadamente comenzó en el año 100 hasta el año 300 o 350. Aproximadamente esta era de brutalidad, de persecución de parte de los romanos hacia los cristianos del primer siglo duró de 200 a 250 años. Imagínense un periodo de más de un siglo, 100, 200, posiblemente 250 años, duró una persecución brutal de parte de los romanos que literalmente descuartizaban, despedazaban, despellejaban y mataban a los cristianos. Mire, mataban a los cristianos de una manera tan atroz que los historiadores, como por ejemplo, yo les invito a leer el historiador Josefo, que no tiene nada que ver con el credo cristiano, es un judío, pero es un historiador que es muy bueno, tiene un libro, la historia de la iglesia lo llama, el historiador Josefo, y él escribe en una de sus historias que él miraba que había mujeres embarazadas cristianas que les abrían el vientre y si ellas no negaban a Jesús, le sacaban el bebé y le metían un gato salvaje vivo dentro y le cosían encima. Y también había otro tipo de muertes donde le ponían a los cristianos, le ponían como un cierto tipo de, como de plástica, pero que era como una plástica así como de un jeve, no sé si ustedes saben qué es un jeve, como de una bolsa de jeve, y los metían ahí lleno de animales que los podían comer vivos. Y muchos torturios que pasaron los cristianos aproximadamente por 200 o 250 años. Esta persecución tan horrorosa
que llevaron los romanos a los cristianos fue aproximadamente del año 100 al año 300 o 350 o hasta el año 375 aproximadamente. Pero los teólogos han considerado poner del año 100 al año 300 para darle un sentido equilibrado a los años cronológicos de lo que vamos a seguir mencionando, pero más o menos ese es el periodo de los años que duró esta persecución. Y vamos a leer el mensaje que Dios le da a la iglesia de Esmirna. Mire lo que le dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo conozco, verso 9 dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia en ese año, del año 100 al año 300 o 300 y tantos aproximadamente. Tribulación y pobreza. Pero ¿por qué pasaba tribulación y pobreza en la iglesia en ese siglo? Porque ellos cuando se convertían de una manera genuina. Ellos decirle a Jesús, tú eres mi Señor, no es como lo que le decimos hoy en día nosotros, tú eres mi Señor y después hacemos lo que se nos da la gana. Ellos cuando le decían al Señor, tú eres mi Señor, ellos le están diciendo, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, el que decide de mi vida. Porque esa palabra es muy importante en la lengua original, que significa curios o quirios, que quiere decir Señor de mi vida. Y ese título solamente se le daba a aquellos que eran amos de esclavos, donde el esclavo no tenía ninguna actitud, libertad de opinión para poder hacer lo que él se le dé la gana. Entonces, cuando a los cristianos le decían, tú tienes que decir al César que él es el curios o que él es el quirios, ellos le decían, no, él no es el quirios, él no es el curios. El quirios de nuestras vidas es Jesús, decían los cristianos. Entonces fueron perseguidos por más de 200 años. Y ellos pasaban tribulación y pasaban hambre, pasaban pobreza. ¿Se imagina, hermanos, vivir en esos tiempos? Qué calidad de cristianismo poder ver por casi 250 años un cristianismo es espectacular, ¿no? Entonces, ellos decían, ahora nosotros decimos a Jesús, Señor, pero de obedecerle o de decirle que tú eres mi amo, que tú eres mi Señor, no hay nada, porque cada uno de los cristianos de estos tiempos hace lo que se le da la gana. ¿Qué de Kyrios tiene el Señor sobre nuestras vidas? ¿Tiene algo de Kyrios el Señor sobre nuestras vidas? ¿Domina el Señor tu vida? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. La iglesia de Pérgamo, ahora vamos a ver, verso 12. A esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, no vaya a leer todavía solamente y escúcheme, a esta iglesia se le llama la iglesia mezclada.
porque aproximadamente del año 300 o 350 en adelante, históricamente, algunos historiadores, le pido que por favor me tome atención. Los historiadores dicen, consideran que en el año 375 aproximadamente, algunos teólogos dicen que fue en el año 345 o 350. Bueno, está en ese periodo de 345 al año 375 que se levanta un emperador que se llamaba Constantino, donde él supuestamente tiene una conversión al cristianismo, porque sueña, dice, él sueña una cruz, y que en medio de la cruz él está en una guerra, y que la cruz se le aparece, y la cruz le da dirección de cómo derrotar a sus enemigos. Y él a través de este sueño, a través de esta supuesta revelación que se le muestra, él encaja esa cruz con el cristianismo. Y entonces, supuestamente, este señor se convierte al, cristia, al cristianismo, este señor Constantino. Ahora, ¿por qué se le llama a la iglesia de Pérgamo? ¿Por qué se llama la iglesia mezclada o la iglesia combinada? Porque aunque supuestamente este señor se convierte en la iglesia al cristianismo y hace del cristianismo la religión oficial del imperio romano, y ustedes saben que el imperio romano gobernaba todas las partes del mundo antiguo en esos tiempos, y hace del cristianismo la religión oficial del imperio romano. Pero aunque si el cristianismo está en el imperio romano, pero el imperio romano no dejó de practicar sus costumbres paganas jamás. Por eso es que de ahí en adelante se levanta una religión que se llama la Iglesia Católica Romana y Apostólica, que ellos se apropian de la historia de la Iglesia y que no tiene nada que ver con la historia, que no tiene nada que ver con el cristianismo puro y sincero. Pero eso es otra historia, eso es para enseñarle otra cosa. Lo que le estoy diciendo es algo muy importante ahora, que tenemos que llegar a entender ahora algo muy vital, hermanos. Cuando hay esta fusión de creencias paganas y de la creencia del cristianismo, comienza a fusionarse la asquerosidad del imperio romano con el cristianismo, comienzan a suavizar lo que es la verdadera vida cristiana y hacen un desastre del cristianismo. Esto sucede, como le digo, aproximadamente del año 300, para darle del año 300 hasta casi el año 600, o 345 o 375 hasta el año 600 aproximadamente. Este es más o menos el periodo en el cual se mantiene este totalitarismo de la iglesia, de la iglesia, perdón, de la iglesia de Pérgamo. Mire, tome atención ahora a lo que vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. Mire lo que nos dice. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y de dónde moras. ¿Dónde está mire, escuche, perdón, voy a volver a leer el verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero si retienes, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán,
que enseñaba a Balaam a poner tropiezo en los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a comer fornicación. Y también, escuche, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé escuche, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire lo que le dice a la iglesia de Pérgamo, porque por eso es que se le conoce como la iglesia combinada. Ese es el periodo de iglesia que se combinó. Ya le expliqué el trasfondo histórico, quién es el que combinó esas cosas. Y es por eso que acá la Biblia dice, no, tú tienes la morada donde está el trono de Satanás. Pero ahí está la iglesia, donde está el trono de Satanás. O sea, eso tiene vigencia al imperio romano, al imperio diabólico. Pero ahí está la iglesia ya metida por ese demonio de Constantino, que se apropió del cristianismo. ¿Y qué es lo que hace este hombre? El verso 14, mire lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. O sea, los que estaban ahí, ¿qué cosa era? Los que tenían los enseñamientos de Balaán. No sé si alguien lo puede leer en la traducción NTV, el verso 14 y el verso 15. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Ok, nosotros estamos viendo que la combinación que hicieron ahí fue tan catastrofal que lo llevaron a una perversidad al cristianismo. Me estoy dejando entender, terrible, terrible contaminación. Mire, ¿en qué era entró este tipo de perversidades? Al cristianismo, hermanos. Y es por eso que Dios le dice algo bastante fuerte, pero tengo unas pocas cuantas quejas contra ti, le dice. Toleras algunos entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac, dice, comer, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. La Reina Valera lo llama la doctrina de los nicolaitas, y en realidad es una doctrina de los nicolaitas. La Reina Valera es una partición de doctrinas, de la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas, y en realidad históricamente sí existe esa definición de que hay una doctrina nicolaita que está en discusión en algunos teólogos. Pero hay una doctrina que se llama la doctrina de los nicolaitas, que fue un cristiano en la era 300, casi a inicios de la era 400, que un sacerdote que primero comenzó siendo un diácono, y él se llamaba Nicolás, y él saca una doctrina, una idea bastante aberrante, bastante asquerosa, diabólica, desgenerada, sucia y pervertida. Pero eso ya está en la iglesia. Esos enseñamientos que hoy en día vemos como de los
como las cosas combinadas que tiene el catolicismo romano apostólica, ¿verdad? Vio que tienen cosas combinadas el cristianismo más el paganismo, es porque ellos vienen de esta combinación de Pérgamo. Ahora nosotros vamos a ver la iglesia de Tiratira. A esta iglesia se le conoce, los teólogos la llaman a esta iglesia la iglesia desafiada o la iglesia confrontada, pero no la iglesia desafiada y confrontada en un aspecto correcto como más adelante vamos a ver, sino en este periodo de la era de la iglesia, aproximadamente, pues, aproximadamente, mire, ¿no? Perdóneme, en este periodo de la iglesia, suceden cosas que en el año, aproximadamente en el año 600 o 630, se levanta una religión poderosa, fuerte, también monoteísta. Y esta religión se llama pues los musulmanes, por un hombre que se llamaba Mohammed. Él levanta esta religión bastante fuerte y desde esa era, hermanos, desde el año 600, escúcheme, mire, desde el año 600, aproximadamente la iglesia tuvo esta confrontación de desafíos, de guerras, de muertes, de invasiones, de retiradas, de victorias y de sufrimientos con los musulmanes aproximadamente hasta el año 1500. O sea que del año 600 o 630 aproximadamente hasta el año 1500 aproximadamente. Siempre voy a dar esta palabra aproximada porque es un aproximativo que es. ¿No? Entonces se levanta y entonces a esta iglesia de Tiratira se le llama pues a la iglesia confrontada, porque los musulmanes no le dejaron la vida en paz a la iglesia en esos tiempos. Basta estudiar o ver en programas educativos, incluso hay programas educativos, la guerra entre cristianos y musulmanes, eso duró por siglos duró eso. Esa fue la era de la iglesia confrontada. Vamos a ver Apocalipsis 2, del verso 20 al verso 22. Dice las escrituras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí donde viene, dice el Señor, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Este versículo 22 alude al concepto de que pues se le levanta a la iglesia imperialista, a la iglesia dominante, a la iglesia que tenía el poder por tantos años, pues se le levanta ese aguijón del musulmanismo por tantos años, donde Dios decide levantarle este tipo de aguijón, porque la iglesia no quería arrepentirse. No quería arrepentirse. Por eso es que los teólogos consideran que esta era, hermano, fue bastante
atrevida y sinvergüenza de la iglesia que no quería arrepentirse, hasta que pues Dios permitió que se levantara el musulmanismo como ese aguijón para estar constantemente contra esta iglesia pervertida y desgenerada que se había desubicado de su. Entonces les digo, pues aproximadamente esto es del año 600 o 630 hasta el año 1500. De ahí viene la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. También se le conoce como la iglesia del inicio de la Reforma. A la iglesia de Sardis se le conoce también como la iglesia del inicio de la Reforma. Este es precisamente el momento donde los que escribe en Apocalipsis capítulo 3, verso 4, miren lo que nos dice el capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En el año 1545, los historiadores ya sobre el tiempo de la Reforma tienen un periodo más preciso, casi es en el año 1545, o 1500, sí, 1545, se levanta el tiempo de la Reforma. Y cuando dice en Apocalipsis 3:4 que tienes unos pocos que no se han manchado, sino que tienen vestiduras blancas, son aquellos que comienzan la era de la Reforma o la era de la protesta se llama. Por eso es que a los primeros que se levantan contra la iglesia pagana, la iglesia que no se quiere arrepentir, los primeros que comienzan a hacer una revolución, comienzan a ser pocos nada más, poquísimos. Por eso es que en el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas. Son poquísimos los que se levantan. Pero es el tiempo de una nueva era. Y eso comienza, como les digo, aproximadamente del año 1500 o 1547 hasta el año 1700. Ese periodo, del año 1547 al año 1700, hay ese periodo de la Reforma que ya va comenzando, ya no tiene pares, va comenzando a tener cuerpo, ¿no? Y hasta que llega la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Esta iglesia sí es espectacular, hermanos. Esta iglesia es otro nivel. Esta iglesia es la que se sueña estos tiempos. Pero vamos a ver. Miren, esta iglesia se le conoce a este periodo se le conoce como uno de los periodos. Escúchenme bien lo que dicen los teólogos, ¿eh? A este periodo se le conoce como uno de los momentos más dorados de la iglesia. Relativamente dorado. Porque ya no son, dice, unos cuantos los que protestan. La iglesia coge auge en su manifestación porque le dan la vida a Jesús de una manera radical. Y comienza a haber un avivamiento, la cual no la existió desde los primeros siglos. Y a este periodo se le llama el periodo más grandioso, glorioso que atravesó la iglesia, ya entrando a las eras modernas llamadas segundo milenio. Mire lo que dicen los teólogos. Quizás solo en este periodo pudieron experimentar el cristianismo verdadero y puro como los primeros cristianos. Imagínense, en el año, hermanos,
del año 1700. Este periodo es del año 1700 al año 1900, para darle una cifra, siempre aproximadamente. Y mire cómo lo consideran a este periodo, hermanos. Mire cómo lo siguen. Vamos a seguir leyendo. Voy a volver a repetir cómo lo consideran los teólogos. Quizás solo en este periodo pudieron experimentar el cristianismo verdadero y puro como los primeros cristianos. Llevaron el evangelio a tantos lugares del mundo y en tantos idiomas del mundo que en ninguna era de la historia del cristianismo se pudo haber llegado. Las conversiones eran genuinas y radicales. La gente se incorporaba de inmediato al cuerpo de Cristo y a las filas misioneras. Se dedicaban sus vidas enteras al estudio teológico y serio de la Biblia y se dedicaban a horas de oración. No pensaban en nada de lo que fuera terrenal, sino en dar su vida en servicio para Dios. La iglesia de Filadelfia. Este es el periodo del año 1700 al año 1700, del año 1700 al año 1900. Se le conoce, mire, se le conoce a esta era como el boom de la iglesia. Como que, esto luego dice, como que despertó el volcán y comenzaron a hacer lo que Dios les mandó a hacer. La iglesia que por años estaba dormida, pervertida y degenerada. Pero dieron inicio esos pocos hombres que no habían manchado sus vestiduras con las asquerosidades de la mezcla de la iglesia que había hecho a lo largo de los años. La iglesia de Filadelfia daban su vida por el cristianismo. Esta iglesia de Filadelfia representa o proféticamente en la era del cristianismo del año de 1700 al año 1900. O sea, en todo ese periodo del año 1700 al año 1900, la iglesia se dedicaba solamente a servirle a Dios con todo su corazón. No les importaba más nada que solamente llevar el mensaje a todas las partes del mundo. Ellos dedicaban a hacer Biblias enteras día y noche en todos los idiomas del mundo. Lo que querían es que todo el mundo conociera a Jesús con todo su corazón. Esa es la iglesia del año 1700 al año 1900. Y después viene la iglesia. Después viene la iglesia. Si usted tiene un espejo o si usted tiene a alguien al lado, dígale, después viene la iglesia de lo que somos nosotros. Esta es la iglesia que somos nosotros. Nunca igual se paragonó a algo tan terrible como a esta iglesia. Nunca. Ni la iglesia mezclada. Esta es la iglesia que estamos viviendo nosotros, la iglesia de la Odisea. Mire cómo lo llaman los teólogos. Yo quisiera que me pongan mucha atención, por favor. A esta iglesia se la conoce como, primero, como la iglesia acomodada. Segundo, la iglesia sin compromiso. Tercero, la iglesia sin vida. Cuarto,
La iglesia sin pasión. Quinto, la iglesia desenfocada. Y sexto, la iglesia afanada. Este es el título que le dan a la iglesia de estos tiempos. Esa es la iglesia de estos tiempos, hermanos. Porque si usted se da cuenta, hoy queremos vivir el cristianismo como se nos da la regalada gana a cada uno de nosotros. No sabemos qué cosa es ser comprometido, no sabemos qué cosa es tener pasión por Dios, por las cosas de Dios. No sabemos qué cosa es tener enfoque en las cosas de Dios. No sabemos qué cosa es vivir en Dios para la gloria de Dios. Esa es la iglesia. A esta iglesia se le conoce como una iglesia acomodada, sin compromiso, sin pasión, desinteresados, afanados, desenfocados. Esa es la iglesia de estos tiempos. Ninguna otra iglesia tuvo semejantes títulos perversos como la iglesia de la Odisea. Ninguna otra iglesia fue más desenfocada y perdida que la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque hemos llegado al tiempo de que queremos vivir todos cómodos. Eso de sacrificio, eso de pasar situaciones, eso de ver las situaciones difíciles, eso de verme yo como le dice Dios a la iglesia de Esmirna en el verso 9, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. Eso de tribulaciones y pobreza, pobreza, pobreza igual hambre, pobreza igual calle. No, la iglesia de Esmirna pasaba eso. La iglesia de Filadelfia pasaba eso. Ninguna otra iglesia en la historia del cristianismo, hermanos, fue tan despojada de mente como la que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Que no entiende qué cosa es la reunión. Imagínense, no entendemos qué cosa es la reunión. Si no entendemos que tengo que reunirme, si no entendemos qué cosa yo vengo a hacer cuando me reúno, sino que hay quienes, algunos que están en el momento de reunión comiendo, hablando, no sé qué cosas están haciendo, que es vergonzoso. ¿Por qué cree que se les ha pedido prender la pantalla? Porque se sabe que los que tienen la pantalla apagada están haciendo otras cosas más de lo que tendrían que hacer, solamente escuchar la Biblia. ¿Para qué hacer algo si no me interesa lo que estoy queriendo hacer? ¿Qué sentido tiene que yo me reúna en un lugar donde no me interesa ponerle la atención debida? ¿Cómo puedo yo estar escuchando la palabra de Dios y a la misma vez estar cocinando o estar comiendo o estar haciendo cualquier otro tipo de... Si yo sé que yo tengo mi reunión a esta hora, para mí no existe nada más que esta hora, a menos esta congregación se ha dado el lujo de tener el culto a las 9 de la noche. Claro, porque somos una iglesia en la Odisea. Hay que darle pues al hermano comodidad, pero ni a las 9 nos sirve. Tenemos que estar 9:15, 9:20, 9:30, va poniéndonos. ¿Dónde está escrito eso? Que hoy una iglesia que comienza su culto a las 9 de la noche. Aquí hay que pensar, los hermanos, pobrecitos, están cómodos, ellos están tan afanados con las cosas de la vida.
La pregunta es qué clase de amor yo le tengo a Dios. Esto es el estudio. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, ellos demostraban su amor a Dios. Ahora la pregunta es, ¿yo estoy demostrando mi amor a Dios? Yo me considero que soy miembro de una iglesia de la Esmirna, soy miembro de la iglesia de Filadelfia o soy miembro de la iglesia de la Odisea, que mi vida espiritual da pena. Mire lo que dice. El versículo 14, ¿verdad? Que ya lo leímos. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la condición de la iglesia. Según la mayoría de los teólogos, dicen que esa es la condición de la iglesia de estos tiempos. Y no vaya a pensar usted que ellos están bromeando, hermanos. Basta examinar nada más nuestras vidas, en qué está nuestra preferencia. ¿Estamos dispuestos a nosotros a volvernos pobres por Cristo? ¿O queremos vivir una vida cómoda? Por eso que a la iglesia de la Odisea, el primer título que le dan a la iglesia de la Odisea, ¿sabe cómo le llaman, verdad? La iglesia acomodada. Ese es el primer título que le dan a la iglesia acomodada. Todo quieren hacerlo desde su perspectiva de vida. Y eso jamás tiene beneficios espirituales. Jamás tiene logros espirituales. Y eso jamás nos va a llevar nunca a nada, a la excelencia en cuanto a las cosas de Dios. Es triste y es complicado, bastante complicado poder ver el cristianismo de estos tiempos, donde, donde hoy en día los creyentes lo que buscan en una iglesia es cuánto dura menos, cuánto tengan las sillas más cómodas, las luces más hermosas, las canciones más bonitas, el local más adornado. Y lo que menos le interesa es de su vida espiritual. Hoy en día los congregantes saben que buscan una iglesia que se adapte a su tiempo, a su tiempo. No importa si en esa iglesia enseñan cualquier idiotez, no importa si en esa iglesia enseñan cualquier tontería, no importa si en esa iglesia enseñan cualquier mediocridad, hipocresía, cualquier cosa ilógica, incoherente, sin sentido, donde no haya ni madurez, ni crecimiento, ni estabilidad, ni nada. No importa, lo que importa es que es una iglesia que tiene el tiempo que yo tengo tiempo. Uno tiene que buscar una iglesia donde enseña la palabra de Dios, donde enseña la palabra de Dios. No tengo que buscar una iglesia que se acomode a mis tiempos, ni que se acomode a mis gustos, a mis ganas. Cada vez vamos perdiendo más el sentido común de lo que es ser verdaderamente cristianos. Es que, hermanos, no es de extrañarse. Si los teólogos tienen razón, porque no quiere decir que porque lo que dicen los teólogos es así. Si los teólogos tienen razón, que estos son eventos proféticos, y si se lleva un literalismo, la condición de la iglesia es terrible, terrible. ¿Por qué cree usted que Dios le dice a la iglesia, mejor es que seas frío o caliente? ¿Por qué es mejor ser frío o caliente para Dios? Porque algunos pensamos, ¿verdad? Yo sí, no es que estoy fuera ni estoy dentro. Eh, yo, yo así estoy bien. Dios sabe que lo amo, pero de comprometerme, eso de ser responsable, disciplinado, de sacrificarme por las cosas de Dios,
No, no, de acuerdo a mis tiempos, a mis gustos y a mis ganas, cuando se me da la gana. Entonces los creyentes hoy en día han llegado a la conclusión de decir, ¿verdad? Mejor tibio que frío. No, Dios dice mejor frío que tibio. Algunos dicen, no, si yo no estoy en el mundo, no estoy en el mundo. O sea, tú estás en la iglesia y en el mundo y Dios te dice, eres tibio. Y tibio, me da asco, dice el Señor. Me da asco esa conducta. Pero el cristiano no, el cristiano está cómodo. Está como el sapo que lo han metido a la olla y no siente cuando se está muriendo porque está tibio la cuestión. ¿Y sabe por qué le dice el Señor? Pues que es mejor frío que tibio o mejor caliente que tibio. Porque hermano, usted cuando está caliente sabe que vive para Dios, sabe que vive para la gloria de Dios, sabe que respira a Dios, vive en Dios, sueña a Dios, habla de Dios, proyecta en Dios su vida. Y si usted está frío, al menos sabe que está lejos, pues, sabe que está mal, que está podrido. A menos sabe que no quiere nada de Dios, que se ha alejado. Pero si estás tibio, no sientes. No sientes que estás frío ni caliente, te da lo mismo. Por eso es que la iglesia se ha acomodado, por eso es que le llaman la iglesia cómoda. ¿Qué le interesa de compromiso? ¿Qué le interesa de buscar de Dios? ¿Qué le interesa de leer las escrituras, de escudriñar, de orar, de evangelizar, de servir, de dedicarse a las cosas de Dios, de vivir en santidad, de vivir para Dios, de vivir de rodillas diciéndole, Dios, usa mi vida? Yo no creo que me hayas llamado para conseguir lo que se me da la gana. Yo sé que tú me has llamado para servirte. Yo no sé si la iglesia ora de esa manera. El periodo de la Odisea, el más espaventoso que puede llegar a existir, hermano. Por eso que el cristiano de estos tiempos es bastante contradictor a sus creencias. Cualquier puede ser cristiano si usted no lo saca de su comodidad. Puede ser cristiano si usted no lo saca de su seguridad. Puede ser cristiano si usted no lo saca de su tiempo. Pero si usted lo saca de su tiempo, de su seguridad, de su comodidad, ahí ese cristianismo no quiere. Y como diría un pastor, que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? El Juan Manuel Vaz diría, usted puede buscar la iglesia que se le da la gana, decía Juan Manuel Vaz, pero basta que sea una iglesia de sana doctrina. No busque una iglesia que esté adaptada al tiempo que a usted le queda de su vida y donde enseñen cualquier tipo de idioteces. No, él decía, usted busque si se va a cambiar de iglesia, decía, busque una iglesia que enseñe la sana doctrina de Dios. No importa si es a las 2 de la madrugada donde se congregan, ahí vaya. No importa si es a las 11 de la mañana, vaya ahí. No importa si es a las 3 de la tarde, vaya ahí. No importa si es a las 7, vaya ahí. Pero si es de sana doctrina. Pero si usted va a buscar una iglesia que tiene un horario que se acomode a su tiempo de usted y no le importa qué es lo que enseñan ahí, entonces lo que usted está haciendo es jugar al cristianismo y no querer ser cristiano. Y eso es verdad. Esa es una de las cosas que comparto con ese hombre. Nosotros no estamos jugando para ser cristianos. No estamos a jugar, no estamos en este momento para ver qué es lo que sale de todo esto. Acá nos estamos preparando, hermanos, para irnos al cielo. Acá nos estamos preparando.
Y Dios le está diciendo a su iglesia de los últimos tiempos, ¿qué te pasa? Decídete, decídete. No, no, es que a mí me da miedo. Es que yo sé que eso cuesta. Es que eso es difícil. ¿Y quién te ha dicho que es fácil la vida cristiana? ¿Y quién te ha dicho? ¿Quién le ha dicho a usted que la vida cristiana es fácil? ¿Quién le ha dicho que la vida cristiana es para cobardes? ¿Quién le ha dicho? Mujeres y hombres y niños, por no negar a Jesús, fueron quemados vivos. Hasta hoy en día hay lugares donde los cristianos, hermanos, donde no son esos cómodos como muchos de nosotros, dan su vida por Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando hace calor, ¿qué calor? Cuando hace frío, ¿qué frío? Nos viene un dolorcito, ya nos estamos muriendo, ya me quedo en la casa, ya no, me viene una gripe, ya nos estamos, ya. Tengo iglesia y me sale otras cosas y ya no importa, no importa, las cosas de Dios son negociables. A ver, quiero ver si su trabajo sea negociable. Por eso es que le voy a volver a repetir, a la iglesia de la Odisea se le considera la iglesia acomodada, la iglesia sin compromiso, la iglesia sin pasión, la iglesia desinteresada, la iglesia afanada y la iglesia desenfocada porque no tiene dirección. Pero ¿sabe? Lo terrible es que la iglesia se considera, al menos Dios le dice, ¿no? Me da náusea. Tu manera de vivir me da náusea. Pero a ver, vamos a ver cómo responde la iglesia. El verso 17 dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice la iglesia. Yo estoy bien, porque lo que es ser cristiano es vivir cómodo, es tener cosas, es tener casa, es tener coche, es tener muebles, es tener tierra, es tener cosas. Cristiano es, es tener para vivir bien, bien. Sobre todo con ese cristianismo, perdóneme, pero se lo voy a decir, perdóneme si hay alguien sensible, pero ese cristianismo tan asqueroso que se llama el cristianismo de la prosperidad, sobre todo escuchando un cristianismo tan asqueroso como ese, ¿eh? Imagínense si el cristiano no está viviendo súper cómodo. Y la iglesia dice, ¿verdad? El verso 7, no, pero yo soy rico y y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien. Ese es el problema. ¿Sabe por qué la persona en realidad nunca va a salir de ese estado? Porque es tío, o sea, para que salga de ese estado tiene que tomar decisiones, o es frío o es caliente. Porque mientras se mantenga ahí, no va a salir, recuérdelo. O sea, usted tiene que decir, mejor que entonces me voy al mundo. Sí, sería mejor que se vaya al mundo. Pero lo que Dios quiere es que que seas caliente. Pero si usted se mantiene ahí, nunca va a salir de ahí. Nunca, nunca. Por eso es que es Dios mismo el que dice, mejor es que o eres frío, vuélvete frío, dice Dios, o vuélvete frío, porque ahí estando frío tienes la posibilidad de decir, Dios, estoy apartado de ti, perdóname, sálvame. Estando frío tiene la posibilidad, pero estando tibio.
No hay posibilidad, hermanos. No hay posibilidad de arrepentimiento mientras tibio, porque crees que está bien. Y lo más desgraciado y lo más triste es que el cristiano tibio es que es un cristiano que hace lo que se le da la gana. No tiene santidad, no tiene rectitud, no tiene honestidad, no tiene lealtad, no tiene integridad, no es fiel. Pero ellos están bien, ¿verdad? Están bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y vamos a ver cómo le responde Dios a este que está bien. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Parte B del versículo 17 dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y Dios le dice, sí, tú te puedes ver como se te da la gana, pero aquí lo que vale es como yo te miro. Y yo te veo como una persona desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, aquellos dicen, ¿verdad? Viven una vida así, dicen somos ricos. Y en la iglesia de Esmirna vive una vida potente para Dios, son pobres y Dios les dice, y tú eres rico. Qué interesante, ¿verdad? Qué glorioso. ¿Cómo quiere ser rico usted? ¿Para con Dios o para con sus deleites? Acá lo que importa no es lo que, cómo yo me miro, cómo yo me miro. Lo que importa acá es cómo Dios me mira. Y pues la palabra desventurado significa, tiene una calificación bastante importante. Esta palabra dice desgraciado, infeliz, infatuado, sin espíritu, que quiere decir sin vida. Mira lo que dice la palabra desventurado. Desventurado quiere decir desgraciado, infeliz, infatuado, sin espíritu. Esa manera nos mira Dios. Que yo pueda ser arrogante al punto de ser soberbio, de creerme autónomo, de que creer que mi vida espiritual está bien, porque, porque yo creo, porque yo lo digo. No, yo tengo que ver qué es lo que Dios dice de mí. Y hay gente que lo que menos le interesa es ponerse a cuentas con Dios hoy mismo. Porque hoy va a escuchar esta prédica, va a pagar su computadora y después usted va a ver mañana, pasado, va a seguir siempre lo mismo. Y este domingo que tendría que congregarse no se va a congregar. ¿Por qué? Porque no le interesa un comino lo que estamos estudiando. Y eso es así. Por eso el tibio no va a salir de ahí jamás si no toma una decisión, o frío o caliente, porque no hay vía de medio, hermanos. En las cosas de Dios no sirve la vía de medio. Sigue diciendo el verso 18, por cuanto yo te aconsejo, dice, perdóneme, que quería analizar otro aspecto de las características como Dios mira a este tipo de personas. La palabra ciego, ciego. Esta palabra ciego tiene mucho, hay un versículo que alude mucho a esta palabra que está en la segunda carta de Corintios, segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Ok, el capítulo 4, el versículo 3 al versículo 5 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si lo puede leer en la versión NTV del verso 3 al verso 4 solamente. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como Ok, ven, ok. nosotros estamos viendo, hermanos, que la ceguera espiritual a la cual le llama Dios, tú estás ciego, es una ceguera espiritual, literalmente una ceguera espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, o sea, Satanás no permite que estas personas perciban la palabra de Dios, aunque se están dentro de una iglesia. La luz del evangelio, porque la palabra de Dios es la luz del evangelio no les puede entrar a ellos, no les puede entrar. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una obra de Satanás que se llama entenebrecimiento. Y eso en el libro de Apocalipsis, lo que estamos viendo a la iglesia de la Odisea, se los ha agarrado con todo y zapato el diablo y les ha entenebrecido. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno satánico de este mundo ha entenebrecido. ¿Con qué? Con el sistema del mundo. El sistema del mundo está en el corazón de la iglesia de la Odisea. Y ese es el sistema, hermano. Ese es el sistema del mundo que está en la iglesia el día de hoy. Por eso es que la gente anda entenebrecido, como embobados. Están dentro de una iglesia, pero están como embobados, hermanos. No entienden nada. No entienden nada. Yo perdóneme si le digo iglesia, yo no me refiero solamente en cuanto a los miembros de nuestras congregaciones, sino a los miembros en general, en general. Pareciera ser que la iglesia de estos tiempos no entendemos nada de lo que Dios nos dice en la palabra, porque salimos como que nada ha pasado, como que nada ha pasado, no sé, no sé. Y no vaya a pensar que eso es algo normal. Eso es algo diabólico. La Biblia dice que el Dios de este mundo, mire, lo voy a volver a leer, mire lo que dice el verso 13, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen del Dios vivo. ¿Por qué el tibio entonces no percibe las cosas de Dios? Porque está entenebrecido. ¿Con qué está entenebrecido? Con el sistema de este mundo, hermanos. ¿Cuál es el sistema de este mundo? Que usted sea cómodo, que usted viva bien, que usted se dé sus gustos, sus deleites, sus placeres y viva como se le da la regalada gana en cuanto a las cosas de Dios. Pero en cuanto a lo que se trata de usted, tiene que darse la excelencia para usted. Sería bueno que analicemos muy bien estos aspectos porque después Dios le dice, tú eres miserable. Yo creo que una de las calificaciones más terribles que Dios le puede dar a una persona, aparte de ser ciegos, o sea, ciegos, o sea, eso es, si usted ve, mire, no quiero utilizar términos que puedan ser ofensivos, ¿no? Pero si usted ve la mayoría de la gran cantidad de cristianos, viven su cristianismo que no entienden nada. Y tú dices, pareciera ser que se ha predicado a las sillas.
O sea, le estás diciendo a la persona, mira, vas a padecer por causa de Cristo, vas a sufrir por causa de Cristo, vas a hacer esto, y después tú los miras y no sé, o sea, no sé si han entendido o no han entendido. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Eh, eh, Después de decirle ciego, como le digo, el otro término que Dios mismo le dice, tú eres una miserable, le dice a la iglesia, ¿no? Miserable. O sea, vacía. Tienes una vida sin sentido, sin fruto, sin entendimiento, una vida miserable. Y la vida más triste que un ser humano puede vivir es una vida miserable, hermano, sin sentido. Pero ahí la iglesia lo dice, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo tengo de todo, a mí no me hace falta nada. Quizás dicen, no, gracias a Dios, tengo de todo, estoy bien, no me falta, gloria a Dios. Tengo quizás mucho. Tenemos que preguntarnos, ¿eso es lo que Dios quiere? O sea, tenemos que analizar de verdad, yo estoy amando a Dios con todas las fuerzas de mi alma. Y al punto de que Dios pueda decirme ya en lo individual, ¿verdad? Pueda decirme a mí, es así como le dijo a la iglesia de Esmirna o a la iglesia de Filadelfia, que le dice, iglesia mía, tú has soportado hasta el fin, te han hecho esto, te han hecho el otro, pero tú has seguido, tú no has decaído, tú has permanecido fiel. Y creo que no leímos la carta a Filadelfia, ¿verdad? No leímos la carta a Filadelfia. Vamos a leerla, mire lo que dice, ¿eh? La carta de Filadelfia, estamos ahí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3 del verso 7 en adelante dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno la cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que más me gusta de esta expresión, es el que tiene oído, oiga. ¿Por qué dirá eso Dios? El que tiene oído, oiga. A ver, tóquese si tiene orejas, hermano. Pues quizás tenemos orejas, no sé si tenemos oídos. Quizás tenemos orejas, pero no sé si sabemos oír. Por eso es lo que Dios dice, ¿no? El que tiene orejas, oiga.
Entonces Dios le llama miserable, pobre, porque esa es la condición de estas personas. Creen que vivir cómodo es estar bien, es estar bien. Y Dios dice, no. Mire, las mismas escrituras dice, es mejor comer pan seco, pero en armonía, que comer manjares en una casa de rencillas. Mire, ¿ven? Qué bendición. El mismo proverbio es eso. Y quizás mucha gente, ay, no, hermano, no. Y no sé, que me gusta. La misma Biblia dice, es mejor comer un pan seco, pero en armonía, que comer manjares en una casa lleno de peleas, de discusiones. Y el hombre y el cristiano que no está bien con Dios, que no está ferviente en Dios, es un desnudo, porque el otro título que le da en el verso 17 dice, ¿no? Y eres desnudo. Desnudo quiere decir pues sin vestimenta, no en el sentido literal, aunque sí hay varios cristianos y cristianas que hoy en día se visten casi desnudos, ¿no? Que es una vergüenza, claro, verlos así, desnudos, enseñando el pecho, enseñando, que es bastante grave eso. Pero acá dice desnudo, no refiriéndose al aspecto literal, sino desnudo, aunque si por más que tenga lo que tenga, el alma espiritualmente está descabellado, sin armadura, sin vestidura, y no tiene sentido tener comodidades o vivir cómodos si vive una vida, hermanos, una vida desenfrenada, sin sentido. Y eso es la vida de mucha gente. Mucha gente puede tener comodidades y una vida desnuda, sin principios, sin valores, sin respeto, sin amor, sin lealtad, sin fidelidad. Desnudos. No hay nada que los cubra. No hay nada que los cubra. Por eso pareciera ser que actúan, hay veces, sin sentido común. Porque no hay ni sabiduría en este tipo de cristianos. El domingo estamos aprendiendo algo muy importante, donde la misma Biblia nos dice que no es bueno actuar a la ligera o precipitadamente, porque trae sus consecuencias y al que actúa, dice, precipitadamente, siempre comete errores. Eso lo hemos predicado hace poco, hace dos días. ¿Cuántos de nosotros los cristianos ya hemos hecho las cosas al revés? Quizás saliendo de la iglesia, ¿eh? Quizás saliendo de la iglesia. El verso 18, mire lo que nos dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Cuando Dios utiliza este término es muy importante por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Cuando utiliza el término fuego, usted de inmediato lo tiene que colegar con algo figurado, que es un fuego. Un fuego es algo, es un proceso, hermanos. Un proceso duro de pruebas, pero que ahí vas a tener el oro refinado. Ahí se tiene el oro refinado. Si usted quiere vivir una verdadera vida cristiana, tiene que comprar el oro que Dios le da. No es un oro material, sino es un oro espiritual que es en Cristo Jesús. Y tener esa osadía, esa valentía de ser permanente y ser fiel en Dios, el mismo Cristo lo dice, ¿no? Entonces eso te va a costar pasar por el fuego.
Y no vayamos a pensar nosotros que la vida cristiana es una vida cristiana superficial y que no tiene ningún tipo de delicadez, de sacrificio, no. Por eso que los términos son muy importantes aquí. El verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Quieres ser rico espiritualmente? Eso te va a costar. Te va a costar tomar decisiones. Te va a costar tomar decisiones que van a ir en contra de todo lo que tú quieres, lo que quiere tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío. Eso va a ir en contra de todo lo que tú quieres, porque si quieres comprar oro refinado de Dios, dice pues, tienes que comprarla en fuego para que seas rico. Tomar decisiones, hermanos. ¿Quieres ser espiritualmente rico? Te va a costar. Te va a costar. Y la única manera es tomar decisiones hoy. Hoy mismo puedes tomar decisiones. A menos que usted se considere, no, yo estoy bien, Dios sabe. Bueno, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dice Dios a este tipo de personas, porque hay personas así, ¿verdad? Y vestiduras blancas perdón, y vestiduras blancas para vestirte, dice. Esto es paragonado Apocalipsis 19:8. Mira lo que nos dice 19:8 dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, acá dice, perdón, voy a volver a ver el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para... Y las vestiduras blancas, ¿sabe qué cosa es lo único que significa? Las acciones justas de los santos. Vestiduras. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, ¿verdad? Que compres de mí vestiduras blancas. O sea, todo es en relación a Cristo. Él está llevando a tener una comunión con Cristo porque quiere que tus acciones sean como la de un santo, justas. Eso tiene que ser nuestras vestiduras, justas, no desnudas, justas, hermano. Nuestras acciones tienen que ser justas, honestas, correctas, leales. Eso sí tiene que ser. La persona que es tibia no conoce nada de eso. La persona tibia está metida en una iglesia. Lo que menos le interesa es hacer las cosas justas. Le gusta vivir como se le da la gana solamente. Y sigue diciendo, mire, y vestiduras blancas de vestirte, y que no se descubra la desnudez de tu, perdón, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? Mira lo que nos dice en la segunda letra de Corintios, capítulo 3. Segunda letra de los Corintios, capítulo 3, verso 4. Mira lo que dice. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso es cuando dice acá, y unge tus ojos con colirium para que veas, no está hablando ahora de eso, hermano, mañana me voy a ir a la farmacia y me voy a comprar esas gotas para echarme al ojo, para ver bien.
No, aquí lo que está diciendo el mismo Señor es que tenemos que ver en Él cómo Él nos mira a nosotros. Esa es la única manera para limpiar nuestros ojos, hermanos. La única posibilidad de salir de ese estado tibio es decirle, Señor, ¿cómo me miras? ¿Cómo me miras, Dios? ¿Cómo me estás viendo tú a mí? El único colirio que usted necesita, el único colirio que puede, hermanos, hacerle ver la realidad de su vida, es decirle a Dios, ¿cómo me miras? ¿Cómo me miras, Señor? ¿Cómo ves que estoy llevando mi vida espiritual? ¿Cómo me miras? Y esa es la única oportunidad que nosotros tenemos para salir de esa mediocridad, de esa empatía espiritual. El verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la tensión, mira. Está advirtiendo Dios y está diciendo, mira, si no quieres tomar una decisión de ser frío o caliente y te quieres mantener en tu tibieza, entonces dice Dios, yo me voy a encargar de castigarte, porque yo castigo a los que amo, dice el Señor, ¿verdad? Eso no nos va a gustar a ninguno de nosotros. Mira la persona que está a tu lado. Esta parte de la Biblia sería bueno que lo cancelen porque eso no nos gusta. A nosotros nos han enseñado que Dios me soporta mi vida como se me da la gana, ¿verdad? A nosotros nos han enseñado que podemos ser tibio desde ahora hasta la muerte. Le voy a decir una cosa, hermanos. Este es un mensaje que es algo que casi a la iglesia de hoy no le appartiene, no porque no es para la iglesia de ahora, sino porque a la iglesia de ahora esto poco nada le interesa. Pero si esto cuando se predicaba, ahí en los años de 1547 hasta el año 1900, la iglesia cuando escuchaba esto, la iglesia era dinamita. Todo el mundo se ordenaba. ¿Qué cree aquellos que andaban afanados, desesperados, preocupados por los que voy a comer, que voy a vestirme, qué voy a hacer, que es mi casa, mi esto, mi luz, mi gas, qué voy a hacer? ¿Qué cree que, tome atención por favor, qué cree usted que la iglesia de antes pensaba? ¿En lo que pensamos nosotros ahora? Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, recapacita, sé celoso de las cosas de Dios. Sé celoso de las cosas de Dios. No dejes, no dejes desventurar las cosas de Dios. Sé celoso, apropiate de ello, vive en Él, vive para Él y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y entra, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que Dios quiere darnos a entender. La iglesia de estos tiempos, lo que menos le interesa es que tener comunión con Dios. Es por eso que vive de una manera tan insensible. No tiene tiempo. Ya lo hemos especificado con la historia, con esa parábola. Nos recordamos con la parábola de Lucas, donde nos dice explícitamente, hermanos, la parábola de Lucas nos dice en el capítulo 14, no lo lea, escríbalo, Lucas 14 del 15 al 24, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿por qué no vinieron a la fiesta de la gran cena, ¿verdad? Porque tenían pretextos.
¿Por qué la iglesia el día de hoy ha dejado a Cristo de fuera de sus vidas? Porque tiene pretextos, tiene tantas otras cosas que hacer y no tiene tiempo para abrirle la puerta. Pero yo le aconsejo que le abre la puerta, hermano. O le abre la puerta a las buenas o le va a abrir la puerta a las buenas. Porque ya Dios está advirtiendo. Yo castigo a los que amo. A los que amo. Y si Dios está que le toca la puerta diciendo, te avivas o te avivo. Y está que te toca la puerta y te dice, o tomas decisiones o te las hago tomar porque te las hago tomar. Y usted que dice, no, que Dios es un Dios caballeroso y que no, ten mucho cuidado con ese tipo de doctrina, porque para poder interponer o establecer una doctrina, uno tiene que estudiar el contexto del verso que va a aplicar como doctrina. Yo no puedo decir que el verso 20 es lo único que me está enseñando en ese capítulo. El versículo anterior antecede al versículo 20, el versículo 19 dice el Señor, al que yo lo amo, lo castigo porque le hago entender, porque se lo hago entender qué cosa es vivir en Dios. Y si usted es un cristiano que desde hace años está viviendo como se le da la gana y no pasa nada, tendría que preguntarse si es hijo de Dios. Ese es el discurso. Porque si en su vida de usted no está pasando nada, viviendo una vida tibia, sin sentido, sin fruto, sin cambiamiento, hermano, eso es lo más preocupante que puede llegar a existir. Que usted no conoce a Dios literalmente y no es amado por Dios. Porque a los únicos que Dios va a tratar de una manera fuerte para que se aviven o se avivan, son a los que son hijos de Dios, a los que Él ama. Y los que no son hijos de Dios pueden vivir su vida como se les da la gana, aún estando dentro de una iglesia. Lo único que van a sufrir son sus consecuencias. Pero a los que son hijos de Dios y se entercan y desde tiempo están tercos y Dios te dice, mira, estoy a la puerta, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. No te está diciendo el Señor como algunos predican, ¿no? Mira, el Señor es caballero, mira, el Señor es caballero, es bueno, Él no, no, Él te está advirtiendo que Él va a tratar con tu vida terriblemente, que te está diciendo abajo, te conviene hacerlo a las buenas, pero arriba te está diciendo, o me dejas entrar o te hago que me dejes entrar. Así que analice su vida. Nos conviene tener una relación con Él de una manera genuina y por las buenas, porque si no, vienen momentos en el cual usted no se espera ni quizá lo desea. Pero si no vienen momentos en su vida y usted está pensando que está bien con Dios, pero viviendo una vida miserable, sin sentido, ciego, desnudo, desventurado, tibio, entonces quiere decir que no es de Dios. Y el que no es de Dios, no hay nada que hacer. A Dios se lo ama con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. No importa si ustedes están muriendo, pero tiene que vivir en Dios y para Dios. Para eso Dios nos ha salvado. No hay otra manera de vivir. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Y yo le invito que esta noche pueda meditar, examinar su vida si de verdad Dios ha entrado a su corazón. Y si no lo ha hecho, puede arrepentirse. Hoy puede decirle, Señor, ven a mi vida, yo quiero experimentar ese nuevo nacimiento. Yo por años he estado engañado o engañada. O quizás usted es una persona tibia que se ha entibiado. Y dile, Señor, antes de que vengan los procesos duros, yo quiero mejor comprar oro refinado de ti, por las buenas, por las buenas. Y que Dios sobre en tu vida. Que Dios sobre en la vida de cada uno de nosotros. Y recordemos que obedecer el mandamiento del Señor no es difícil.
No es difícil, hermanos. Es un deleite vivir para Dios, para la gloria de Dios, si usted está enamorado de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, nosotros queremos agradecerte por este día, esta oportunidad que nos das. Señor, no te